En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 7. El curandero. Tal vez con el propósito de aparecer superior ante sus compañeros, el curandero Rómulo Charcopa les contaba, por repetidas veces, los percances que le habían sucedido en el recinto Ostiones, en donde había aprendido a curar a las personas mordidas por víboras y donde partiera para engrosar las filas de la asonada. Los 3 exconciertos, con quienes el curandero había entablado una estrecha amistad, escuchaban al principio con mucha atención las narraciones del ostioneño, por parecerles algunas verdaderamente extraordinarias. Pero poco a poco, a fuerza de oírlas tantas veces, empezaron a considerarlas como algo ordinario y sin mayor importancia. Al principio dudaron mucho de la capacidad de Charcopa como curandero, pues les contaba algunas cosas que ellos consideraban inverosímiles, pero un día tuvieron que reconocer que el ostioneño era curandero y de los buenos. Sucedió esto pocos días después del asalto por los facciosos a la lancha El Cisne, en que bajaba por el río la Cruz Roja. El curandero, los 3 exconciertos y otros conchistas estaban sentados a la orilla del río. Como era su tema predilecto, Charcopa comenzaba a hablarles de las culebras y de sus contras. ¡Tanta palabra!, le dijo fastidiado Pedro Tamayo, ya me tiene cansado. Oímos y oímos día y noche y no vemos nada, añadió Alberto Morcú. Bueno, dijo sonriendo el curandero, como considerando que había llegado el momento de probar toda su sabiduría. Ahora les voy a demostrar si soy o no soy curandero. Aguárdenme aquí. Así se habla, dijo Juan Cagua. Por fin vamos a ver algo. El curandero se internó por un estrecho sendero, apartando con sus manos las malezas y caminando en dirección al cerro. Los demás se quedaron comentando la decisión de Charcopa. A poco rato volvió. Venía sonriente. Claramente se veía desde la salida del estrecho sendero su dentadura íntegra, emergiendo de su cara amoratada y barrosa. Los facciosos le hicieron un círculo. Entonces les dijo gozoso, ahora van a ver si soy o no soy curandero. Los conchistas permanecieron observándolo con suma atención, pendientes de los movimientos del curandero. Unos pocos se retiraron, rompiendo el círculo. El curandero dio una vuelta, observando a todos los espectadores. Súbitamente les dijo, tomen, y extrajo con su mano derecha una X de regular tamaño del bolsillo de su casaca. Ahora vean, ¿quién de ustedes hace lo mismo? ¿Quién? Cambió la víbora de la mano derecha a la izquierda. La X levantó la cabeza, abrió la boca, sacó la lengua y luego regresó a la mano derecha del curandero. El círculo de espectadores se deshizo y solo unos pocos facciosos quedaron cerca de Charcopa. Habráse visto, dijo un conchista, mientras se alejaba el grupo. Parece brujo. Cierto que sabes, le dijo Juan Cagua, que junto con los 2 exconciertos continuaban junto al curandero. Parece mentira, pero ya me convenciste que sos bueno, le manifestó Pedro Tamayo. Yo creía que vos eras solamente un conversón, añadió Alberto Morcú. Luego Charcopa colocó la X en su hombro izquierdo y la hizo que se diera una vuelta en su cuello, como si fuera un collar. Cuando hubo terminado su exhibición les dijo, ahora ya han visto, me la llevo. Vamos, mija, dijo dirigiéndose a la víbora e internándose por el estrecho sendero por donde había salido. Una noche en plena oscuridad, estando de centinelas, el curandero volvió a relatarles algunos de sus hechos más notables. Lo de la verrugosa que me picó, ¿les he contado? No, hombre, ¿cómo fue?, preguntó Miguel Bagüí con mucho interés. Eso lo ha contado ya más de 100 veces, dijo Juan Cagua mientras se acostaba junto al tronco de un gigantesco matapalo. Pero yo no lo he oído, alegó Miguel Bagüí. Contalo. Verán ustedes. Esto me pasó cuando me estaba enseñando a curar el maestro Olave. Yo conocía ya algunas contras y sabía conocer por la picada la culebra que había mordido. El viejo me llevó a un estero, me mostró unas contras, ahí cerquita en la ceja del monte, y me dijo,
Ahora voy a silbar una culebra y te voy a hacer picar. Y me dio miedo, bastante miedo, aunque sabía que con el maestro no me iba a morir. Silbó a la culebra. Esperó un rato. Silbó otra vez. Nada. Volvió a silbar. Y ¡pum!, que sale una verrugosa como de 2 varas de largo. Venía arrastrándose, haciendo sonar la hojarasca con la lengua casi afuera. Era vieja. El pellejo estaba como manchado de cal, como moteado. ¡Qué juea que era la diabla esa! Y ahí tienen que el maestro dijo a la verrugosa: «Pícale». Y la verrugosa me picó. Sentí el picotazo y empecé a temblar. La sangre me salía abundante del pie. El viejo se quedó callado. Le dijo a la verrugosa que se fuera, y se fue. La vi perderse por los matorrales, tumbando a su paso las matas de montes pequeños. Entonces me dijo: «Ahora da 3 pasos para atrás. Ruculá, echá las manos para atrás de la espalda y cogé con las 2 manos los montes que topes. Esas serán las contras». «¿Cómo?», pensé yo. «¿Las contras? ¿Pero cogidas al azar?». No, no podía ser. Pero retrocedí. Cogí los montes, reculando como me dijo, y vi de que no eran las contras de la verrugosa, y sentí miedo otra vez, y vi de que el viejo estaba riéndose. Ya empezaba a dolerme el pie. El viejo me amarró una liga en la pierna. Me dijo: «Ahora vamos pa' la casa. Vos mesmo te pones las contras, y verás que te sanas». Y fuimos a la casa, y me puse las contras que había cogido al azar, y me curé. «Ese Olave tal vez era brujo», dijo Miguel Bagüí. «No era colombiano, era de Saijas, curandero famoso en toda Colombia», le contestó Charcopa. «Lo de la X puesta en la chuspa del tabaco les he contado». «Yo lo he oído como 20 veces», dijo Pedro Tamayo. «Pero contalo», dijo Juan Cagua. «Entonces se las voy a echar de nuevo. Verán ustedes. Una tarde llegó el maestro Olave de adentro del monte. Había andado monteando, pero no había agarrado nada. Venía malhumorado. Subimos juntos a su rancho. Ya arriba le dije que si tenía tabaco me diera para hacer un cigarro. Me dijo que sí, que cogiera de la chuspa que la había puesto ya en la sala, que ahí tenía un pite. Yo metí la mano, inocentemente, y verán que salió. Palabra que no van a creer. «Bueno, ¿pero qué salió?», preguntó un faccioso que había seguido con interés el relato del curandero y que, al parecer, no lo había escuchado antes. «Una X tabaquera». Cuando saqué la mano, la X estaba enrollada, se me había dado vuelta en la mano. ¿Comprenden? El viejo Olave y la Luz María reían divertidos viéndome asustado. Yo no sabía qué hacer. El viejo me dijo entonces: «No la soltés, ni le hagas fuerza, porque te pica». Y la X se me daba vuelta en la mano, y yo no sabía en dónde me encontraba por el miedo que tenía. Después de un rato, que me parece que fue un año, el viejo Olave se acercó, y dirigiéndose a la X le dijo: «Vení pa' acá, ñata, ñatica». Y la culebra se fue a la mano de él. «¿Y el cigarro?», inquirió Alberto Morcú riendo a carcajadas. «Ya no estuve para cigarro», le dije. «Don Olave, la mato. Aquí tengo un buen palo», y me acerqué mostrándole una raja de leña. Estaba listo para acabarla. «No seas bobo», me contestó. «Yo mismo la he puesto ahí. Ahí la cargo pa' que naide se meta en mis cosas y pa' hacer asustar a los flojos. Pero no puedo matarla. Un curandero no puede matar una culebra nunca. Nunca. Así es la ley». Y llevó otra vez la culebra a la chuspa y la puso ahí y sacó el tabaco. Pero yo ya no tenía ganas de fumar. «Gracias», le dije y me despedí. Y yendo para mi casa, iba pensando si también no pondría alguna culebra en la escalera para que nadie subiera a la casa y no fuera a robársela a la Luz María, que se estaba poniendo maltoncita. Lo de la prueba grande, ¿les he contado? Ya lo habéis contado, pero contalo nomás. Verán ustedes. El viejo Olave me estaba enseñando a curar. El viejo estaba contento de mí, tal vez porque secretamente pensaba que me podría hacer casar con la Luz María, o tal vez porque mi mamá había quedado viuda y él también había quedado viudo. Pensaba que enseñándome a curar, mi mamá lo aceptaría. Cuando ya conocía todas las contras,
silbar a las culebras, conocer la culebra que había picado y otras brujerías más, me dijo: vení mañana temprano, mañana te someto a la prueba grande. ¿Y cuál es esa?, le pregunté, y me dijo: eso lo sabrás mañana en el propio terreno. Y yo fui a la mañana siguiente. Fuera lo que fuera, sabía que no me iba a pasar nada, pero sabía por unos amigos que muchos curanderos no habían podido pasar la prueba grande y se habían quedado atascados. Pero yo me hice como que no sabía que si no pasaba la prueba grande no podía llegar a ser curandero. Además, ya empezaba la Luz María a atraerme como si fuera un imán. No podía quedar como un flojo ante ella. Estaba la mañana clara, clarita, como recién lavada, como la ropa vieja cuando la ponen a secar en la pampa. Atravesamos algunos guandales, pasamos algunos huaicos, monte adentro, caminar, andar y caminar, caminar, andar y caminar. Llegamos a un llano. Había una sombra completa, pero era un día de sol. Estaba oscuro, pero a lo lejos resplandecían los cerros, como incendiándose. Silbaba el viento arriba en los árboles, y algunos pájaros cantaban, como si estuvieran enfiestados. Un estero sonaba por ahí cerca. La selva, ¿comprenden? Había bonitas flores que se habían trepado en las ramas de los árboles grandes. El viejo Lave descargó su machete sobre unos bejucos y limpió un pedazo completamente. Entonces me dijo: ya que querés ser curandero, esta es la prueba grande. Si la pasás, podés llegar a ser curandero. Si no, no. Acostate ahí, sacate la camisa, ponete boca abajo. Me señaló el pedazo limpio. Me temblaba todo el cuerpo. La tierra estaba mojada. Olave se paró a un lado, a algunos pasos de distancia. Añadió: date quieto, como si fueras una peña. Pase lo que pase, ¿entendés? Y empezó a silbar. Yo conocía de sus silbidos. Silbó una vez, 2 veces, 3 veces, silbó muchas veces. El viejo se ocultó detrás de un roble grandote. Me dijo: ahora sí, ya viene, date listo. Y vino la X. Se acercó, me olió, pasó por mi espalda, volvió a pasar, me caminó a lo largo hasta la correa del pantalón y se fue. Y el viejo siguió silbando, y vino la capitana, y me pasó, y me repasó como la X, y vino la coral, y vino la papagayo, y vino la verrugosa, y vino la huascauna, y vino la nupa, y vino la pudridora, y vino la pastilla, y vino la pichindé, y se pasearon lo que quisieran encima de mi espalda, y se fueron. Y por último vino el mialo, y se fue. Y yo estaba cansado cuando el viejo me dijo: levántate, ahora sos curandero, dame la mano. Y nos dimos la mano, y vi de que el viejo estaba como llorando del gusto. Y de regreso por el camino, el viejo me iba diciendo: acordate de lo que te he enseñado, pero acordate más que nada de la ley. La ley está antes que cualesquiera de nosotros. La ley vale más que todos nosotros juntos. ¿Comprendés? Sí, maestro, le contesté. La ley vale más que todos nosotros juntos. La ley está por encima de todo y de todos. Así me gusta, dijo. Ojalá que no vayas a portarte ingrato. Acordate que un curandero no puede matar nunca a una culebra, ni en defensa propia. Acordate que aquí en Ostiones no podés curar sin mi permiso. Acordate que cuando yo tape mis cañutos, no habrá contra que valga. Ya habíamos llegado a su rancho. Subimos y la Luz María nos sirvió un masato bien hecho, y acordándome de lo que me había dicho en el trayecto le dije: maestro, pero no me ha dicho nada de los cañutos. ¿Cómo puedo hacer mis cañutos? No se ha olvidado. No me he olvidado, me contestó, pero si te enseño todo, vos en cualquier momento me podés rebajar. ¿No lo habéis pensado? No, maestro, le contradije, yo nunca lo rebajaré a usted. Nunca, se lo juro. Y por más que le dije, no hubo cómo. Y solo le conseguí que me dijera: según cómo te portes, te enseño a formar tus cañutos y la curación con la liga. Y ya al despedirme, volvió a decirme: Rómulo, no te olvides, la ley está más antes que uno. La ley vale más que todos nosotros. Y acordate que cuando tape mis cañutos, no habrá contra que valga. Panaide, más que sea el rey del mundo, tendrá que morir.
¿Y lo del cantero con las cuidadoras, les he contado? Contá pues, le dijo Alberto Morcú, pero dame primero un cigarro que ya me estoy encangando del frío. Hombre, le advirtió Miguel Bahuí, no hay que fumar. El sargento Mina lo ordenó. La candela en la noche se ve en la distancia. Cierto, es que oyéndolo a don Charcopa me he olvidado de todo, hasta de que estamos guerreando. Bueno, pasa entonces la botella. Y después de haber tomado cada uno su trago, Charcopa prosiguió. Verán ustedes, el maestro Olave tenía un cántaro bien bonito. No molía todavía, pero algunos puebleños vagabundos llegaban por ahí y sin pedir a nadie, entraban al cantero y cogían la caña que querían. Y un día, el maestro Olave, disgustado por los abusos de los puebleños, me dijo, ya se les va a acabar el dulce, voy a poner unas cuidadoras. Y fue al monte y trajo 4 nupas grandotas. Una la trajo en la mano y las otras 3 lo venían siguiendo como perros. Bueno, esto no es cosa. ¿No vieron lo que yo hice con la X? Y la nupa es culebra boba, la nupa no hace nada. Un día fue un puebleño y creyendo que no había naide, entró al cantero, sacó su machete y echó el machetazo a una mata de caña. Y él que había dado el machetazo, y ve una tremenda nupa que se le está engarzando a la pierna. Reculó y salió a toda carrera. Ese puebleño les contó a los demás robacañas lo que había en el cantero, y para convencerse vinieron algunos, y no encontraron ya una, sino 4 cuidadoras. Desde entonces ya nadie se metió al cantero del viejo. Entonces él me dijo, así es en Saijas, en mi tierra. Vos subís por el río y ves qué bonitas frutas de lado y lado del río. Juegan como ofreciéndose, meciéndose en las ramas, pero no toques nada, sin pedir o comprar, porque la gente no es miserable, pero no les gusta el abuso. Detrás de cada mata hay una cuidadora. En Saijas dice que son brujos. Le dije, ¿en Saijas? Me afirmó, son brujos, pero no son gente mala. Si vos ves a un enfermo con karate, con buba o con lo que sea, no te burles ni le hagas asco, porque al asquiento no lo aguantan. Y si algún enfermo, esté con lo que esté, te brinda algo, cógelo y cómetelo, sin escrúpulo. No te vayas a reír, porque enseguida, sin que te des cuenta, te pasa la misma enfermedad. Lo de Cuchucho, ¿les he contado? Sí, hombre, pero contalo otra vez. Verán ustedes, monteando, Cuchucho llegó bien adentro del estero. Ahí las aguas eran escasas, casi no había agua. La caleta estaba llena de piedras, el estero casi no se veía. ¿Han visto dónde nace un estero? Digo, ¿dónde comienza? Si no lo han visto, no han visto cosa bonita. Por Dios, allá adentro empezaba a salir agua de los barrancos, como si fueran piedras de filtrar. El agua brotaba como si los barrancos estuvieran sudando. Arriba, a un lado estaba la cueva. La aguanta, dijo Cuchucho, y metió un palo encendido para jurgarla y hacerla salir. Y estuvo jurga que jurga, jurga que jurga, y nada, y se regresó a su rancho. Camina que camina, camina que camina. Comió un buen tapao de peje que la mujer le tenía listo. Se puso a fumar su cachimba en la ventana. Luego se acostó. Después se acostó su mujer y bajó el toldo de zarazá. Era una zarazá gruesa, buena, que había comprado en la tienda de los alemanes. Como a las 2 de la mañana, se despertó sobresaltado. Tenía los pies envueltos en una frazada gruesa que había traído del pueblo, también comprada donde los alemanes, y sentía que le estaban dando unos cabezazos en los pies. Le habló a su mujer. Se levantaron, en puntillas, prendieron el mechero. Vieron ahí donde le habían estado dando los cabezazos a Cuchucho. ¿Y qué creen que estaba ahí? ¿Qué creen? A ver, ¿quién adivina? ¿Qué? Preguntó otro de los facciosos que estaba con ellos. Pues ahí estaba una tremenda verrugosa, como de 4 varas de largo. Cuchucho echó mano a su machete y la hizo picadillo. Me mandó a llamar con un primo y cuando llegué estaba la verrugosa despedazada en la tierra. No sé cómo ha sido esto, me dijo. ¿No lo sabes? Le pregunté, y me contó entonces todo lo que había hecho en la cueva. Entonces le dije, está clarito, la cueva no era de Guanta, la cueva era de la verrugosa.
y te ha venido siguiendo desde allá. Eso es todo. Iba a ser, me dijo. No había caído en cuenta. Cierto queda así. Y recogió en una lata los pedazos de la víbora y los arrojó al río. Yo he oído decir algunas cosas parecidas, dijo Pedro Tamayo. Acá arriba había un buen curandero. ¿Se acuerda, don Miguel? Sí, dijo Miguel Bagüí. Me acuerdo. Era don Salomón. Y sí lo he oído nombrar, intervino Juan Cagua. Pero por acá arriba, dijo volviendo a tomar la palabra el curandero. Saben muy poco de todo esto. ¿Saben que a una mujer empreñada no deja curar un picado de culebra? Claro que sabemos, dijo Miguel Bagüí. La mujer empreñada, añadió el curandero, despide un ácido, un no sé qué, que no deja curar. A la mujer empreñada no le pica nunca una culebra. Parece que tuviera la contra. Yo vi a una culebra que le cayó en todo el hombro a una mujer empreñada y no le hizo nada. Y le picó a otra mujer que no estaba así, ahí mismo. Bueno, contá ahora lo que te pasó en Esmeraldas con los médicos, le dijo Alberto Morcú. Bueno, verán ustedes, una vez un ricachón de Esmeraldas fue picado por una pudridora. ¿Por una pudridora? ¡Barajo! Y yo me río cada vez que me acuerdo de todo esto, porque una picada de pudridora la cura hasta un muchacho de teta en mi tierra. Por Dios, ¿por qué los médicos son tan pretenciosos? Se cierran y dicen, no, 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 y están viendo las cosas, niegan la luz y la están viendo. Bueno, me mandaron a ver en lancha, yo ya era de fama, nadie me había rebajado todavía en ostiones, nadie. Entré con orgullo a la ciudad. En la calle se apiñaron algunos puebleños encorbatados para verme pasar, pero yo me hice como que ni los veía. Cuando subí a la casa del enfermo, la gente no cabía. Oí que una mujer que parecía la cocinera dijo, lo que es lo levanta el patrón mañana mismo. Les va a poner plana a los doctores. Yo me hice como que no oí, pero oyendo todo estaba, porque tengo oído de culebra. Entré al cuarto, vi al enfermo, le había picado una pudridora, ya estaba grande la chanda, estaba inflamada la pierna, soplada. Lo habían fregado los doctores con su ciencia. Me dieron ganas de decirles a los de la familia del picado, ¿por qué han dejado que estos brutos lo pongan así al señor? Pero ahí en la sala estaban, y verán lo desgraciados que son. Al salir del cuarto se me acercó uno y me dijo, como burlándoseme, doctor, ¿qué es lo que tiene don Casimiro? Yo comprendí la burla, porque no soy ningún tonto. Le dije con todo aplomo, está picado. ¿De veras, doctor? Me dijo con burla, que se la vi patente en las palabras. Sí, le confirmé, y ahora que ya sabe lo que tiene, cúrelo. Estando ahí presente la esposa del picado, me encaré y le dije, señora, escoja, o los doctores, y le rasgué con desprecio esta palabra, o yo. No podemos trabajar juntos, somos encontrados, como el agua y la candela. La señora vaciló, pero de adentro del cuarto el viejo que había estado escuchando, pegados los oídos a la pared, gritó, ya le he dicho, Charcopa, quiero que usted me cure, ya me tienen aburrido con los lavados, con la curarina de Fuentes, con el suero y con todas sus mojigangas, y no me hacen ningún bien. Quédese usted, Charcopa, y que se vayan los doctores. Yo me quedé viéndoles la cara. Cómo estaba de orgulloso. Los había tumbado a los sabios, a los orgullosos, ahí en la misma ciudad. Era como un combate. Los había derrotado. Los dos médicos tomaron sus sombreros y se bajaron disgustados, sin despedirse. Bajé después de un rato, alcé la vista al cielo, miré a un cerro que estaba para adentro y dirigiéndome a la esposa del picado, que permanecía en la ventana, asomada contemplándome, como con pena porque se habían marchado disgustados los médicos, le dije, ya mesmo regreso. Y fui al cerro, y ahí abajito nomás estaba la contra, y la cogí, y regresé a la casa de don Casimiro, y lo curé en menos de 8 días. ¿Por qué los médicos serán tan brutos? Se las dan de grandes cosas, y vayan a ver.
Son unos pretenciosos toditos ellos, dijo Alberto Morcú, recordando la forma como lo había tratado el médico que había atendido a su hijo, el vicioso que comía ceniza cuando lo llevó al pueblo en busca de curación. Hay que ver cómo tratan al pobre, les da asco atender a un pobre, y si es negro, peor. Siguieron repartiéndose el aguardiente que tenían en sus botellas. Después de un rato empezaron a cantar los gallos. Miguel Bagüí se envolvió de pies a cabeza en su frazada de lana y se quedó dormido. Los otros continuaron conversando. ¿Y lo de la muerte del maestro Olave? ¿Quieren oír otra vez? Sí, hombre, yo no he oído eso, dijo Juan Cagua. Ya lo ha oído, compadre, le dijo Alberto Morcú. No, no lo he oído, le contradijo. ¿La muerte del viejo Olave? No, no. Y Rómulo Charcopa volvió a contarles del trágico fin del curandero que había venido del sur de Colombia. Verán ustedes, la cosa pasó así. Bueno, hay que convenir que el destino del hombre está escrito, nadie puede cambiarlo. ¿No han oído decir que el general Alfaro decía, no mata la bala, sino el destino? Sí, hombre, la vida es así, el destino del hombre está escrito. ¿No han oído contar lo del hijo del millonario? Los adivinos le dijeron que tal día debía morir, y el taita no quiso creer al principio. Le dijeron, esto está escrito, nadie lo puede cambiar. Entonces guardó a su hijo en la casa, no lo dejaba salir para nada. Solo vivía metido, como sumergido, ¿entienden? Y no contento el taita con todo eso, empezó a tomar toda clase de precauciones. Aumentó los pajes de la casa, hizo buscar perros cuidadores que no dormían ni un segundo por la noche. Él mismo vigilaba con su escopeta toda la noche, y la fecha se acercaba, y se acercaba ligero, porque el tiempo es así. Cuando uno quiere que pase ligero, se demora, como que se atasca, y cuando quiere que no pase, se va como un pájaro, sin dejar ni rastro, ¿verdad? Y cuando faltaba ya pocos días para que se cumpliera el anuncio de los adivinos, mandó a hacer un cajón grandote de fierro, y el día fijado lo metió ahí. Todos los pajes estaban regados en la casa, los perros cuidaban la entrada al cuarto del muchacho, el viejo aceitaba su escopeta, y cuando llegó la hora señalada estando ahí el taita, sonó un trueno, y cayó un rayo, y atravesó el fierro, y el viejo fue a ver al hijo, y estaba muerto. ¿Ven ustedes? El destino del hombre es una cosa que no se puede cambiar. El destino del hombre está escrito. Eso es puro cuento, argumentó Juan Cagua, tomando un trago. El destino del hombre pobre, ese es el único destino que está escrito. Será siempre pobre. El destino del hombre rico lo escribe él mismo. El peje grande se come al peje chico, dijo Alberto Morcú. Así es en todas partes, así lo decía el Pelacara. ¿Se acuerdan? Yo llegué cuando el Pelacara había muerto, dijo Pedro Tamayo. Yo también, añadió Juan Cagua. Pero usted, compadre, me lo ha contado tantas veces que es como si lo hubiera oído yo mismo. Bueno, continuó Charcopa, voy a seguir contándoles lo de la muerte del maestro Olave. Verán ustedes, por asuntos de linderos empezaron a pelear Olave y un viejo de apellido Cheme. Olave le había comprado una franja de terreno a un tal Quintero que se fue para la costa abajo. Cheme decía que el lindero de su finca con la de Olave era arriba de un huaico, y Olave que no. Quintero ya hacía tiempo que se había ido. Unos puercos de Cheme se metían a la finca del viejo Olave y le hacían daño. Disgustaron muchas veces, se insultaron bastante, la cosa no tenía arreglo. Un día lo desafió el viejo Cheme. Si sos hombre, salí a la pampa rasá, le dijo. Manganzón, le gritó el viejo Olave. Yo soy hombre en cualesquier terreno. Allá voy. Y bajó con su machete. Fue en vano que la Luz María tratara de evitarlo. El viejo Olave le empujó y salió como un relámpago a la pampa. Cheme estaba esperándolo, y se cogieron a machetearse y se dieron duro, como berracos. El viejo Olave salió con un brazo cortado y con una oreja casi volada. Cheme quedó cortado un hombro. Olave quedó con la puya adentro y tenía que desquitarse, porque una puya no lo deja a uno ni dormir. ¿Verdad? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Ah, bueno.
A los pocos días de esto, a Cheme le picó una X en una pierna cuando estaba reposando en la cama. Los hijos se alarmaron. No había más curanderos por ahí que el viejo Olave y yo. En la tola estaba don Gratiniano, pero estaba lejos. Entonces se acordaron de mí. Claro, yo vivía ahí mismo, pero ya les he dicho que era discípulo del viejo Olave y que no podía curar sin su permiso. Ellos lo sabían. Con todo vinieron a buscarme. Entonces yo les dije, esperen un rato, voy a ver si el maestro Olave me da permiso. Fui a la casa, le conté lo que estaba pasando y me dijo, Rómulo, no te metas, no te doy permiso. Y sabelo de una vez, he tapado mis cañutos y no habrá contra que valga. Mas que fuera el rey del mundo, tendrá que morir. ¿Sabes? Acordate de mi advertencia. Y bebí aguardiente de una botella que tenía sobre la mesa de la sala. Le dije, no maestro, no me voy a meter. La gratitud es primero que nada, ¿verdad? Así me gusta, Rómulo, me dijo contento. No habéis cambiado nada. No sos ingrato. Acordate que la ley está más antes que uno mismo. Regresé y les dije a los hijos del picao, no puedo, no me da permiso. La ley es así. Y el más menor se me encaró, con razón, y se puso bravo. No tenía más de unos 16 años. ¿Qué ley es esa?, me preguntó, y le contesté, es la ley de nosotros, la ley de los curanderos. ¿Sabe? Lo siento mucho. Me duele como le duele a usted y a los demás, pero la ley es así. No puedo curar sin el permiso del maestro. Lo oí que lanzó una maldición contra la ley. Bajó de la casa atropellando a la gente. Fue al potrero, enlazó el caballo, lo ensilló y montó. ¿A dónde vas?, le pregunté el más mayor. Voy a la tola, le contestó. Voy a traerlo a don Gratiniano, y que se vaya a la punta don Charcopa con su ley. Y partió levantando polvo el condenado. Pererés, 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 sonaba su caballo destapado por el llano, y se perdió a la vuelta del camino. Yo tenía mucha simpatía por los chemes. Hubiera querido meter la mano, pero cuando el maestro Olave me dijo que había tapado sus cañutos, comprendí que era una culebra puesta, la que le había picado al viejo Cheme. Cuando llegaron el curandero y el muchacho, el viejo Cheme sangraba ya por todo el cuerpo, el veneno se le había regado, y todos los poros parecían una piedra que filtraba sangre. ¿Entienden? El curandero les dijo, ya es tarde, el veneno se le ha subido a la cabeza, y el viejo Cheme murió. Y al llegar aquí, Alberto Morcú no pudo contener su indignación y le dijo, ¿y vos lo dejaste morir? ¿Siendo tu amigo? ¿Te parece bien? Si yo hubiera sido doliente de don Cheme, por Dios que te mato. El curandero le replicó, ellos sabían la ley es así, la ley está por encima de uno. Uno la ha jurado al hacerse curandero, y el hombre no jura en vano. Así fuera quien fuera, la ley tenía que cumplirse. Aunque me hubiera matado, la ley tenía que triunfar. Cuando el más menor de los chemes se me encaró, yo esperé que me hiciera algo. En el fondo de mi corazón estaba con él, en el fondo de mi corazón lo palmoteaba, y tal vez si me hubiera matado, también lo habría aplaudido, porque si yo acataba una ley, él actuaba en defensa de una ley más grande que la ley del veneno. Pero verán ustedes lo que pasó y cómo terminaron las cosas. En el velorio del difunto, los dolientes le contaron a don Gratiniano todos los pormenores del suceso, desde su comienzo hasta la picada. El curandero les dijo entonces, fue una culebra puesta, Olave se la puso. Estos colombianos son así, ¿no será de Saijas? De allí dicen que es, le respondió uno de los hijos del difunto. Al día siguiente, casi a la oración lo enterraron. Cuando volvimos del panteón, el más menor de los chemes cogió su caballo y lo ensilló. Mandó con un peón a preguntar a la casa si ahí estaba el viejo Olave. Y la Luz María, que no sabía para qué era, le contestó que no estaba, que se había ido al mediodía a la bocana. Montó y se fue para afuera. Ya estaba entrada la noche. Tardecito de la noche se regó la noticia, que lo han tirado al curandero Olave en el ceibo, que no se sabe quién es. A mí que no me la metieron. Desde el comienzo pensé, lo ha tirado el más menor de los chemes, y lo aplaudí.
y sentí también la muerte del maestro Olave. Después de unos días fue una comisión de la policía de Esmeraldas y cogieron al muchacho, lo llevaron amarrado. 2 hermanos vinieron cuidándolo. En el pueblo dicen que le metieron palo y más palo y lo hicieron vomitar sangre y confesó que él lo había tirado al viejo Olave porque le había puesto una culebra al taita y dicen que lo mandaron al panáutico. ¿Y después?, preguntó Pedro Tamayo. Después me hice dueño de la Luz María, la cogí de mujer, no tuve hijos en ella, entonces me hice dueño de los cañutos del viejo y desde entonces no tuve que pedirle permiso a nadie para curar. ¿Y cómo es eso de los cañutos?, preguntó Alberto Morcú. Verán ustedes, los cañutos. Pero en ese rato llegó el pelotón que venía a relevarlos. Despertaron a Miguel Bagüí, prendieron sus cigarros y con sus fusiles terciados a la espalda y sus frazadas echadas al hombro, se marcharon por un camino extraviado en las sombras, en busca del sueño. Las páginas siguen abiertas. La historia aún no termina. Nos vemos en el próximo capítulo en Abismo Narrativo.